Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos
Hola, buenos días familia. Hoy les vengo a compartir un lindo versículo que dice lo siguiente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Eso lo encontramos en Mateo 6, del 19 al 21. También encontramos en el 33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nos encarguemos de buscar en este tiempo difíciles, que entramos otra vez en cuarentena, en su búsqueda. Tenemos el tiempo para buscarlo. Sé que estamos angustiados, sé que estamos algunos cesantes, pero es el tiempo de buscar su reino y su justicia, como dice sus escrituras, y Él nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Que Dios los bendiga, papá. Hola niños, estoy con mi perrita Auca. Los invito a ver la siguiente historia. ¡Ya casi llegamos a la luna! ¡Cambio! La nave central recibió su mensaje. ¡Cambio! ¡Wow! Niños, nos vemos por la tarde. Debo irme a trabajar. Papá, ven a jugar con nosotros. Nos hace falta un piloto. Sí, papá, quédate. Oh, no puedo quedarme. Saben que debo de ir a trabajar hoy. Pero puedes faltar un día. Nunca faltas. No puedo faltar. Hice un compromiso y di mi palabra. ¿Diste tu palabra? Sí, eso quiere decir que debo cumplir. Hagamos un trato. Si ustedes ayudan a mamá en casa, cuando llegue del trabajo iremos todos por un helado. Sí, te doy mi palabra, papá. Yo también. Palabra de honor. Mami, Mateo y yo sacamos la basura y barrimos la sala. Muchas gracias. Me da gusto cuando cooperan en casa. Le dimos nuestra palabra de honor a papá. Es importante que aprendan a cumplir sus compromisos y promesas como Dios, que prometió cuidarnos siempre. Y lo ha cumplido. Yo quiero darle mi palabra a Dios, de que guardaré los mandamientos y seré obediente. Cumplieron con su promesa. Ahora disfruten de su helado. Pidámosle a Jesús que nos ayude a cumplir siempre nuestras promesas, así como Él, que siempre cumple lo que promete. Se ve delicioso el helado de Estela y también el de Mateo. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mateo 5:3. Niños, ¿vieron qué hermosa es toda la historia? Los quiero mucho, disfruten en familia y nos vemos en una próxima Isla Kids. ¡Chao! Ante ti
postraré, humillado ante ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti, poderoso Rey. Ante ti me postraré, humillado ante ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti, poderoso Rey. Santo, 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 santo eres tú por siempre, Dios. Ante ti me postraré, humillado ante ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti, poderoso Rey. Santo, 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 santo eres tú por siempre, Dios. Ante ti me postraré, humillado ante ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti con todo mi ser, me postraré ante ti con todo mi ser. Buenos días, amigos, es un placer poder compartir esta mañana la palabra de Dios y quiero agradecer a Alexis y Carla por la invitación que me hicieron para estar con ustedes en esta mañana. Y no sé si llamar a esto una predicación, una exhortación, una enseñanza. Yo creo que eso lo vamos a tener que descubrir al final de lo que tengo para compartir con ustedes.
Sin embargo, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer ahí desde el versículo 16 hasta el 20. Yo voy a tomar lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta un poco más esa versión, usa algunas palabras bastante más cercanas a lo que tal vez tú y yo podemos entender este día, lo que dice ahí la Escritura. Y dice lo siguiente, a partir del versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos también dudaban. Jesús se acercó y les dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, miren lo extraordinario que dice Jesús, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En ciertas épocas, no sé si de los años, del año o durante los meses, pero en cierta época a veces nosotros tratamos o más que tratar, nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿O cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios los está llevando a ustedes a plantar esta iglesia ahí en la ciudad de Chillán? ¿Cuál es el propósito? Y es una pregunta honesta, es una pregunta sincera. Y vamos a tratar de responderla tomando como base este pasaje que está ahí en Mateo, y también vamos a ocupar una parte del pasaje que está en el libro de Marcos, en el último capítulo, creo que es el capítulo 16. Así que, ¿y cuál es la pregunta que nos hacemos a veces en ciertos años? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y a través de los años vamos descubriendo que el propósito o el rol de la iglesia no cambia. Lo que puede cambiar puede ser los medios, lo que puede cambiar podrían ser las formas, pero en sí el propósito central, el propósito medular con el cual Jesús pagó un alto precio por iniciar, por fundar o por impulsar la iglesia, sigue siendo el mismo. Y déjame llevarte a esta reflexión que dependerá de la respuesta que ustedes encuentren a esta pregunta: ¿cuál es el rol, cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo van a formar todos los planes? ¿Cómo van a formar los liderazgos? ¿Hacia dónde se va a dirigir la iglesia? ¿Cuáles van a ser las cosas más importantes que la iglesia va a desarrollar? Va a depender de la forma como ustedes respondan a esta pregunta, lo que es el foco que la iglesia que están plantando va a llevar adelante. ¿Cuál va a ser el foco por el cual la iglesia que están plantando va a llevar adelante y por el cual van a invertir su tiempo, energía y dinero? Y déjame tratar de comenzar a responder esta pregunta de la siguiente forma. A veces responder esta pregunta del rol o el propósito no es fácil. Y a veces se confunde con otra pregunta que es: ¿qué debe hacer la iglesia? Y son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Una cosa es qué debe hacer la iglesia en un momento dado o qué debe hacer la iglesia bajo una circunstancia momentánea, y otra cosa es responder a más largo plazo de el rol de la iglesia, ¿verdad? Una cosa es qué debe hacer la iglesia y otro es el propósito o el rol de la iglesia dentro de la sociedad. Y me voy a enfocar solamente en el propósito, no me voy a enfocar en lo que debe hacer, sino que en el propósito. Y como primer punto, lo que encontramos dentro de Mateo 28 es la Gran Comisión. Es el mandato que Jesús les da a los 11 discípulos para que ellos sigan adelante con la tarea que Jesús había iniciado, con la tarea que Jesús había impulsado durante 3 años con ellos, y que era predicar
las buenas nuevas del reino de Dios. Predicar lo que es esta buena noticia, lo que es este buen mensaje que Jesús trajo para el mundo y que lo comienza a expandir a través del encargo que le da a estos 11 discípulos ahí en el monte, ¿verdad?, donde se encuentra con ellos, para que lo pudiesen seguir llevando adelante mucho más allá de Jerusalén, mucho más allá de Judea, mucho más allá de Samaria. Entonces, cuando comenzamos a identificar cuál es el rol de la iglesia, lo primero que nos encontramos que el propósito de la iglesia es predicar el evangelio. O lo primero, ¿verdad?, que podemos descubrir dentro del propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Jesús les dice ahí en en Mateo 28 les dice, prediquen el evangelio, y también lo refuerza en Marcos 16:15 cuando dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. No dice, vayan a un lugar específico o quédense en Jerusalén y prediquen solamente a los judíos o hablen solamente a los que les caigan bien, ¿verdad? Sino que él dice, vayan a todo el mundo y prediquen estas buenas noticias a todos. Entonces, como mandato, como el primer paso dentro del propósito es que la iglesia debe predicar el evangelio. Tal vez podemos variar la forma, y vaya qué ejemplo que nos estamos encontrando usted y yo a través de esta pantalla, y no en una iglesia, en un lugar donde estábamos acostumbrados a recibir un invitado y este invitado nos daba una palabra, ¿verdad? Hoy día la forma de compartir el evangelio, la forma de predicar, cambió del cielo a la tierra, radicalmente. Yo creo que nunca pensamos que íbamos a llegar a este tiempo. Y cuando Jesús dice, en otras versiones, cuando dice, y prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. La interpretación que podríamos darle hoy día a esas palabras de Jesús es que el evangelio tenía que ser predicado, ¿verdad? Si lo llevamos en el caso de Chile, hasta el estrecho de Magallanes, hasta donde está la frontera con Perú y la frontera con Bolivia, ¿verdad? Es decir, hasta los extremos más escondidos de este largo país llamado Chile, pero Jesús dice a todo el mundo, hasta el fin del mundo. Los romanos, cada vez que conquistaban un lugar, cada vez que tomaban un territorio, cada vez que hacían un dominio de un sector, ellos definían hasta cierto lugar que llegaba el imperio, que ya ellos podían dominar. Y cuando definían ese lugar, decía, hasta aquí nosotros estamos dominando, ellos ponían una estaca, y dentro de y sobre esa estaca ponían un letrero que decía, este es el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús dice, y prediquen este evangelio hasta el fin del mundo, Jesús les está diciendo, prediquen el evangelio hasta donde el imperio se ha extendido, hasta donde el imperio ha llegado. Pero tomado hoy día, bajo nuestra época, o en el año 2021, y desde antes, lo que nosotros vemos como la palabra de Jesús es el mandato a llevar el evangelio a todo lugar. Entonces el rol de la iglesia es ir a todo lugar, a toda persona, donde quiera que se encuentre, de cualquier raza que sea, me caiga bien o me caiga mal, me ame mucho o me ame poco, lo conozca o no lo conozca, es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Es interesante porque a veces confundimos el rol de la iglesia con lo que debe hacer la iglesia, ¿verdad? Pero el rol y el propósito de la iglesia está basado en 4 pasos, y el primer de ellos es predicar el evangelio. El segundo lo podemos encontrar en Mateo 28. Cuando habla Jesús dice, y hacer discípulos en todas las naciones. Cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es presentado a las personas,
Hay personas que creen, que ponen fe en el Evangelio. Y cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona crea la predicación que la iglesia está llevando adelante, que las personas están llevando adelante, esa persona dice, yo me quiero unir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y cuando esa persona toma esa decisión, cuando esa persona anhela tener lo que tú y yo tenemos, anhela tener lo que Cristo, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, como Jesús ha transformado nuestra vida, en ese momento, la persona se transforma en un discípulo. Entonces, el segundo propósito que tiene la iglesia, o la segunda tarea, o el segundo paso, pongámoslo así, ¿verdad?, que tiene la iglesia, es hacer discípulos. No es hacer seguidores, no es un club social, no es un grupo de amigos que se juntan, es mucho más profundo. Es hacer discípulos. ¿Y dónde encontramos un ejemplo de esto? Lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 14. De ahí en adelante se menciona cuando los discípulos salen del aposento alto y Pedro, movido por el Espíritu Santo, hace una exposición de lo que Jesús era. Y hace también una exposición de lo que hizo el pueblo con Jesús, de cómo lo llevaron a la cruz, cómo lo trataron, hasta que lo mataron. Y cuando Pedro está haciendo esta predicación, también agrega que tienen que hacer, que tienen que arrepentirse, que tienen que reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y cuando las personas están escuchando, la Escritura dice que 3,000 personas se unieron a ellos, 3,000 personas aceptaron a Jesús. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos se han convertido por mi mensaje? Pero me encantaría que un domingo, ¿verdad?, tener la oportunidad de exponer la palabra, de exponer el mensaje del Evangelio y que 3,000 se conviertan. ¿Te imaginas cómo se revolucionaría Chillán? ¿Cómo se revolucionaría el sector donde están cuando ustedes van a la calle, hacen una predicación y todos los que están escuchando se convierten? Todos los que están escuchando creen en Jesús, creen en el mensaje del Evangelio y lo quieren anidar en su corazón. Entonces, cuando vemos esta historia en el libro de los Hechos, donde Pedro hizo una predicación del Evangelio, una exposición de la vida de Jesús, y vemos las personas que respondieron a ese mensaje y dijeron, ellos respondieron con esta pregunta: ¿qué haremos? ¿O qué tengo que hacer para unirme, para poder tener lo que ustedes tienen? Y a partir de esa pregunta, Pedro y los otros discípulos empiezan a darle una serie de indicaciones, podríamos decir, o los invitan derechamente a vivir con ellos. Entonces, el segundo paso o la segunda tarea importante de la iglesia es, después de predicar, es hacer discípulos. Es muy importante que tengamos claro ese foco. No tenemos seguidores, no tenemos un club social. Lo que tenemos son un lugar donde es predicado el Evangelio y como resultado de esa predicación tenemos discípulos. Es interesante, usted y yo somos discípulos de Jesús. Usted y yo somos discípulos de quien está enseñando, de quien está invirtiendo tiempo en ti, el que está invirtiendo, o más que invirtiendo, derramando su conocimiento, y más que su conocimiento, derramando su vida en ti. Una vez le escuché a un pastor decir que uno puede enseñar lo que sabe, pero solo te puede transmitir lo que vive. Lo que hicieron los discípulos, los 11, después de la predicación de Pedro, con estos que se convirtieron, que entregaron su vida a Cristo, no fue solamente enseñarles, sino que los invitaron a vivir con ellos para transferir vida. Una parte importante para el que es discipulado es que aquel que lo discipula le entregue vida. Y aquí paso al tercer punto de lo que es el rol, de lo que es el propósito de la iglesia. Y el tercer paso dentro del propósito de la iglesia es
capacitar a los santos para el ministerio. Y cuando me refiero a capacitar a los santos para el ministerio, estoy hablando que el sentido que tiene discipular a alguien no es otro que transferir la vida que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, a otra persona que ha decidido entregar, que ha decidido cambiar, que ha decidido transformar su vida a través de alguien que está dispuesto a guiarle en este camino. Es interesante porque cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de enseñar a alguien, ¿verdad? Estamos hablando que podemos emplear una fórmula conocida, ¿verdad? Tomar un libro, tomar la Biblia, enseñarle dónde están los pasajes claves, enseñarle, mira, cuando estés un poco desanimado, no sé, anda al libro de Job, es una broma, habla al libro de Salmos, a Proverbios, descubre las cosas que están en la Biblia y podemos memorizar muchos versículos, podemos memorizar muchas escrituras y eso es bueno, porque en algún momento de nuestra vida, cuando estamos pasando un momento difícil o un momento de alegría, vienen escrituras que reafirman o nos ayudan a seguir adelante o a salir adelante del momento que estamos viviendo. Sin embargo, es muy diferente cuando hay una transferencia de vida, cuando hay una consecuencia entre lo que estamos enseñando y lo que la gente está viendo en nosotros. Los discípulos invitaron a estos hombres, invitaron a estas mujeres a estar con ellos, a ver cómo compartían el pan, a ver cómo hacían la oración, a ver cómo llevaban la comunión con los hermanos, cosa que la enseñanza no solamente estuviese basada en lo que ellos leían, sino que también tuviese una sólida base en lo que ellos veían en la vida de cada una de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, una parte importante es enseñar al discípulo lo que la Biblia dice respecto de Dios, lo que la Biblia dice respecto de Jesús, lo que la Biblia dice respecto del Espíritu Santo. Pero si hay algo mayor que sostiene toda esta base, es lo que la gente ve en ti. El Evangelio que uno vive, el Evangelio que uno practica en el día a día. Y esa es una parte muy importante. En estos tiempos, la sociedad no necesita una transferencia de conocimiento, no necesita una transferencia de información. Hoy día, en este mismo momento, tú podrías cambiar de este canal de YouTube y poner un nombre que te interese o un tema que te interese y automáticamente YouTube te baja un montón de iglesias, predicaciones que tú puedes volver a escuchar, una, otra, la puedes detener, la puedes escuchar después, puedes hacer notas, cosa que antes no podíamos, ¿verdad? Si tú pones en Google algo que estás dudando y pones ahí buscando una respuesta, Google te da un montón de respuestas a esa pregunta. Entonces, la información está disponible, pero lo que la gente necesita ver es una vida transformada de la información que está en el Evangelio. Es muy diferente. El discipular a alguien, en enseñar a alguien, está como lo hizo Jesús. Jesús tomó a los discípulos, los invitó, les mostró cómo lo hacía, después lo hizo con ellos y después le dijo, hazlo tú. Eso es un discipulado, eso es preparar a alguien, preparar a los santos para el ministerio. Y con esto entro a la última punto o al último paso dentro del rol o el propósito de la iglesia, y el cual es enviar. Enviar. Cuando estamos plantando una iglesia, cuando estamos llevando adelante una iglesia, una de las preguntas importantes dentro de la respuesta de esto, de cuál va a ser el propósito de la iglesia, es si yo quiero tener una iglesia o queremos tener una iglesia embarazada o si queremos tener una iglesia
gorda. Y dependiendo de esa respuesta, es lo que también vamos a hacer al momento de capacitar y al momento de enviar a las personas. Cuando Jesús da la gran comisión de llegar hasta el fin del mundo, hasta cada extremo de la tierra y a muchas personas o a todas personas, tiendo a pensar que el potencial de la iglesia es capacitar a los santos, es preparar a las personas, es transferir esta vida a las personas para luego ser enviada a desarrollar aquel don, aquel talento que Dios ha puesto en ellos y que ha sido descubierto a través del proceso de enseñar, a través del proceso de invertir tiempo, energía, recursos en ellos, no para que quede encerrado en cuatro paredes, no para que se quede, ¿verdad?, dentro de una iglesia que va creciendo, pero que donde su radio de influencia no es mayor al lugar de donde está. Podrán venir personas, no sé, me imagino ahí de Chillán, de San Carlos, podrán venir personas de Florida, podrán venir personas de Cauquenes, pero es muy distinto que tener una iglesia en Cauquenes, tener una iglesia en Florida, tener una iglesia en San Carlos. Es muy distinto porque el impacto que provoca una iglesia cercana, una iglesia a la cual yo me siento parte, no solamente por la ubicación, sino que porque ahí hay personas que yo puedo invertir tiempo en ellas, que yo puedo tomar y formarlas como nuevos discípulos para que ellos repitan este círculo virtuoso de la iglesia, este círculo virtuoso del propósito de la iglesia. Entonces, cuando definimos preparar a los santos para el ministerio, estamos diciendo que la iglesia capacita a las personas dependiendo del foco y el propósito que Dios les ha dado. Yo no quiero decir que tener una iglesia grande es malo. Lo que estoy diciendo es que no podemos encerrar a las personas coartando que puedan llevar adelante el ministerio que Dios les ha dado o que han descubierto el ministerio que Dios ha puesto en ellas. Algunos van a ser evangelistas, otros van a ser predicadores, otros van a ser pastores, otros van a ser maestros, otros van a ser profetas. Entonces, cuando hablamos de enviar, estamos hablando de generosidad de la iglesia en pos de llevar el evangelio hasta el último lugar de la tierra. Entonces, cuando resumimos esto, cuál es el rol, cuál es el propósito de la iglesia, lo podemos poner en este círculo virtuoso o encerrar en este círculo virtuoso que acabo de mencionar. Predicar el evangelio, hacer discípulos, discipularlos, capacitarlos o equipar a los santos, póngale el nombre que quiera, y enviar. Y esto la iglesia lo hace una, otra y otra vez, y después lo vuelve a hacer una, otra y otra vez. Amigos, ahí en Chillán, Alexis y Carla, qué gran misión les ha dado Dios en esa ciudad de Chillán. Llegaron para guiar jóvenes. Llegaron muchos años atrás o años atrás. Dios les llevó a Chillán para guiar jóvenes. Hoy día ustedes están no solamente guiando jóvenes, sino que están descubriendo y llevando adelante el propósito con el cual Dios los llevó a ese lugar. Y ha puesto discípulos a su alrededor a raíz de predicar el evangelio. Y están preparando a estos discípulos para luego enviarlos. Tal cual como un día ustedes fueron enviados o fueron desafiados a salir de su ciudad, a salir de su sector para ir ahí a Chillán. Eso es la iglesia. Ese es el rol de la iglesia. Déjeme terminar orando. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, Dios, por cómo a través de Jesús fijaste el propósito y el rol de la iglesia, Padre, fundado o llevado adelante en estos 4 pilares, en estos 4 pasos, Dios,
para que cumpliera su propósito y su rol por el cual tú entregaste tu vida, Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada persona que está viendo esta transmisión, Dios, para que tú despiertes en ellos cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Por qué Dios te trajo a este grupo que está llevando adelante la plantación de una iglesia ahí en Chillán, Dios? Señor, habla a cada persona cuál es su papel dentro de esta iglesia y cuál es su papel dentro del rol que tú definiste para la iglesia y por la cual entregaste tu vida, derramaste tu sangre y la sellaste con el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por la invitación y Dios les bendiga. Me llevas de la mano a tu jardín. Me siento frente a ti y puedo sonreír. Descanso en tus brazos de amor. Tu paz me envolvió. Escucho tu canción, me da seguridad. Estoy aquí, papá, mirándote a los ojos. Me llevas de la mano a tu jardín. Me siento frente a ti y puedo sonreír. Descanso en tus brazos de amor. Tu paz me envolvió. Escucho tu canción, me da seguridad. Estoy aquí, papá, mirándote a los ojos y veo en ti que todo está bajo tu voluntad. Nada temeré, tú te ocupas de mí. Fue de Dios, admirable, Padre eterno eres tú. Y veo en ti que todo está bajo tu voluntad. Nada temeré, tú te ocupas de mí. Fue de Dios, admirable, Padre eterno eres tú. Padre eterno eres tú.